buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Vos decís que va a venir más conversada en diputados? Yo todavía tengo la duda. Me parece que en diputados van a empezar a haber negociaciones. Ojalá. Me parece Ojalá. que en diputados va a haber empezar negociaciones, va a haber tal vez modificaciones, y tal vez que no te dice que cuando vuelva al Senado encuentre eco en algunos senadores de la oposición, ¿no? Todo puede ser posible. Todo puede ser. La verdad que la sensación con la sesión de hoy es que son puros intercambios de chicanas, que no circula una idea, que ya está todo, bueno, lo que está y después se verá, ¿no? Esa es un poco la sensación que uno se va quedando hasta ahora. Pero ¿cuáles son los puntos, vos que estás muy metida en el mundo judicial, cuáles son los puntos principales de esta reforma? Es muy importante que repasemos esto, que bueno, parecen cuestiones meramente técnicas, son cuestiones verdaderamente importantes. El eje de esta reforma es lograr una descentralización del poder que se ha concentrado durante tantos años en el Fuero Federal de Comodoro Pi, en el Fuero Federal Penal, para lo cual se van a sumar 23 juzgados y habría 46 en total. Esto es porque se produce una fusión entre el Fuero Federal, los 12 juzgados federales tradicionales que conocemos, y el Fuero Penal Económico. Y a la vez se produce una subdivisión dentro de cada juzgado. Este tema es muy importante y surgió el tema de los sorteos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Te acordás de la bolilla? Sí. La bolilla fija en el juzgado número 11. Siempre en el juzgado de Bonadío. Siempre caía en el juzgado de Bonadío. Siempre caía en el juzgado de Bonadío. Y además, si bien hubieron investigaciones judiciales para saber qué pasaba con eso, nunca se llegó a saber nada, porque evidentemente todo Comodoro Pi ha sido de alguna manera cómplice de esas maniobras. Entonces, durante la modificación del dictamen, se introdujo este tema, que no es una pavada, porque van a ser monitoreados los sorteos, van a ser públicos, grabados y presenciados por las partes. Presenciados ya pueden ser, pero no está instalado esto con la fuerza suficiente como para que siempre haya testigos de cómo se sortea una causa. Hay casos escandalosos en la historia de Comodoro Pi sobre los sorteos. Uno tuvo que ver con la causa de la muerte de Nisman, ¿te acordás? Claro. Sí. Que le había tocado al juez Casanero y de pronto se cayó el sistema y cambiaron de juez. Y fue a Ercolini. Bueno, seguimos. Vamos. Pero esto para que se entienda de qué hablamos, ¿no? Porque si no parece que estamos hablando... Este es un punto muy, muy importante que queda totalmente denaturalizado lo que la oposición ha venido diciendo, que se busca la impunidad de Cristina. Es que eso derriba la principal fake news que se instaló alrededor de la reforma, ¿no? Las causas en trámite no se tocan, siguen a donde están. Siguen las que están en los tribunales orales, además especialmente las que están en trámite, que podrían ser las que afectarían a Cristina, porque las causas de Cristina están elevadas a juicio oral. Claro. No se mueven de esos tribunales. Y hubo una concesión ante un pedido específico de los organismos de derechos humanos que también es muy relevante. Los organismos pidieron no muevan las causas por violaciones, por crímenes de lesa humanidad de donde están, porque todo este trabajo de tantos años se nos viene abajo. Entonces, bueno, también hay una cláusula específica que aclara sobre las causas de lesa humanidad. Es una falacia que se van a mover las causas, es una falacia la teoría de la impunidad. Al contrario, lo que se está buscando la oposición es proteger al macrismo en las causas en trámite, ¿no? Y la cuestión del Código Procesal Penal también es muy relevante, y yo te diría que debería ser el núcleo de todo esto, y en mi opinión personal quedó un poquito corta la reforma, por lo menos el proyecto de reforma tal como quedó redactado. ¿Por qué? Al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se votó un nuevo Código Procesal Penal que agiliza los juicios, que promete agilizar los juicios, que hace que todo sea oral, que obliga a todo el mundo a estar sentado cara a cara, a los jueces, a los fiscales, a laburar. Claro, totalmente. Que trabajen, a trabajar, sí, totalmente. ¿no? Algo que no están acostumbrados. Y que los fiscales tengan, sí, el poder de investigación. Claro. Se debió implementar hace 4 años, Gato, y no se hizo porque el macrismo no quiso, exacto, básicamente. Entonces, ahora, para implementar el Código Procesal Penal necesitas reforzar la estructura de las fiscalías. Esto tiene que ver con qué pasa en el resto del país, no solamente porque no todo pasa por la ciudad de Buenos Aires. Lo que no es solo Comodoro Pi, lo que contamos ayer sobre la historia de Cristina Vázquez, claro, tiene mucho que ver con lo que pasa en las provincias. Y esto se toma de la reforma que en su momento había presentado el macrismo.
ampliación de juzgado en todo el país, lo había presentado el macrismo en su momento. Este fue una propuesta de aquel, ¿te acordás? Justicia 2020. Claro, Justicia 2020. El proyecto aquel de Garabano. De Garabano. Bueno, y tiene que ver con esto y con un concepto que a veces se nos escapa y que hoy Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, hizo una referencia a esta cuestión, no hablando de la reforma judicial, pero sí diciendo a veces la gente no tiene ni idea de lo que pasa con la justicia en el interior. No tiene ni idea de nada. Y lo decía además por lo que vamos a hablar después, que es qué pasa con esa investigación sobre Facundo Castro. Bueno, las acusaciones serán por un año, 23 nueva Fiscalía Federal y 8 Defensoría. Y el sistema acusatorio sí. Bueno, cuando hablamos del Código Procesal Penal, lo que yo te decía antes, es el sistema, es lo que se llama habitualmente sistema acusatorio. Yo creo que si se ponen a debatir en serio en la Cámara de Diputados, va a tener que ser el gran tema de discusión, porque fue uno de los temas que tuvo más críticas de parte incluso de los juristas más serios, afines al gobierno, ¿no? Creo que ahí hay mucho para trabajar todavía. Gracias, Irina. Ahora vamos a volver con más información. De nada.